Saludamos a la doctora Catalina Mendoza. Ella es académica, experta en género e igualdad. Doctora Mendoza, quisiéramos abordar temas muy delicados en Ecuador. La violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano, con varios ejes coyunturales como el reclutamiento criminal, caso Malvinas, alertas por desaparición de menores y adolescentes. La violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano es un fenómeno sistémico, persistente, subregistrado, que revela fallas muy profundas en prevención, control institucional y respuesta estatal. Más de 4.000 denuncias desde el 2014 han involucrado a docentes, personal administrativo o actores vinculados a centros educativos. Muy importante conocer su opinión sobre este delicadísimo tema. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto participar en este prestigioso medio de comunicación. En efecto, las cifras que diversos organismos, tanto internacionales como nacionales, nos dan acerca de esta problemática que usted menciona, la violencia sexual en el sistema educativo, son alarmantes. Por ejemplo, la UNICEF nos habla de que una de cada 5 mujeres y niñas han experimentado violencia sexual durante la infancia. Y en el caso de los varones se estima que uno de cada 7. Entre enero del 2014 y junio del 2024, el Ministerio de Educación registró alrededor de 6.400 denuncias de violencia sexual en el sistema educativo que afectaban alrededor de 7.300 niños, niñas y adolescentes. Realmente es una problemática que alarma y que efectivamente requiere una respuesta de política pública, tanto del Ministerio de Educación como que involucre, ¿no es cierto?, a la comunidad educativa, pero también a la sociedad en general y a las familias ecuatorianas. Ahora, vale la pena analizar qué pasa en Ecuador. Ecuador tiene una constitución de avanzada en derechos humanos. Leyes, normas, reglamentos no han faltado. ¿Qué pasa con la aplicación de tanta reforma y protocolo? ¿Por qué la violencia sexual en el sistema educativo sigue siendo un fenómeno estructural y persistente en Ecuador? ¿Qué es lo que está fallando? Me atrevería a decir que el Ministerio de Educación ha registrado importantes avances en la política pública de prevención de la violencia sexual en el sistema educativo. No obstante, la problemática de la violencia sexual en este ámbito, ¿no?, que es un ámbito específicamente construido y diseñado para garantizar el derecho a la educación, eh, libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de ejercer un conjunto de otros derechos, no necesariamente está siendo impactado como quisiéramos quienes consideramos que los niños, niñas y adolescentes deben ser realmente la prioridad nacional. La violencia sexual se relaciona con una serie de problemáticas de carácter estructural, por ejemplo, la desigualdad de género y la reproducción de estereotipos. Si culturalmente seguimos reproduciendo normas y estereotipos de género que naturalizan la desigualdad entre hombres y mujeres, que naturalizan las ideas referidas, por ejemplo, a la subordinación femenina, al dominio masculino, eh, vamos necesariamente a seguir asistiendo a la expresión de una problemática como la violencia sexual. Igualmente, si tenemos una débil cultura institucional de denuncia, de prevención y de detección temprana, ¿no es cierto?, vamos a generar entornos favorables a la violencia y a la impunidad. Si hay una limitada participación de los niños, niñas y adolescentes en este espacio a través de espacios específicos orientados a garantizar su expresión, su participación y su opinión, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, escuchar a los niños, que ellos puedan expresar, opinar, denunciar situaciones de violencia,
o participar en los mecanismos escolares de detección y de construcción de entornos más seguros. Si esas problemáticas no tienen una política pública fuerte, decidida, comprometida, va a ser muy difícil que podamos erradicar este fenómeno. Como digo, el Ministerio de Educación cuenta, ¿no?, con protocolos para la prevención, la atención y la actuación frente a la violencia sexual, pero sí se requieren políticas públicas fuertes para, ¿no es cierto?, afectar, incidir en estas otras áreas de las que comento. Podemos percibir, entenderle que con respecto a cómo se da este fenómeno en Ecuador, persiste todavía una carga contra las niñas y mujeres, es decir, que la agresión es mayor, aunque los varones de hecho no están exentos de este tipo de agresiones. En todo caso, ¿qué fallas institucionales considera usted permiten que los agresores permanezcan? Algunos son castigados, algunos son sancionados, separados de sus cargos o de la sociedad, pero los establecimientos como tal, el sistema educativo, hablando en términos generales, reincide, caen de nuevo en este especie de círculo vicioso, no erraquida estos problemas. ¿Qué pasa con los establecimientos, con las escuelas, colegios, que en algunos casos incluso se deduce que, aunque se conoce, llegan a encubrir, a no divulgar casos para proteger su imagen? Efectivamente, a mí me gusta utilizar el término de señales de riesgo institucional. Ciertamente, quienes hemos trabajado en los ámbitos de la prevención y atención de la violencia y hemos sido parte de equipos multidisciplinarios de atención de la violencia, sabemos que existen señales de riesgo, digamos, individualmente considerados en niños, niñas y adolescentes. Pero a mí me gusta más bien hablar de las señales de riesgo institucional. ¿A qué me refiero con las señales de riesgo institucional? Aquellas fallas en el funcionamiento de las instituciones educativas que pueden aumentar el riesgo o dificultar la detección de la violencia sexual. Por ejemplo, ausencia o desconocimiento de mecanismos de denuncia, ¿ya? Cuando los docentes, cuando las autoridades, cuando los equipos técnicos desconocen, ¿no es cierto?, los mecanismos de denuncia y de protección, esa es una señal de riesgo institucional. Cuando las respuestas son tardías o cuando se minimizan denuncias previas o cuando en la escuela se normaliza comentarios de sexualización o de discriminación o cuando no hay espacios seguros para la escucha de los estudiantes e incluso cuando hay desconfianza hacia las autoridades escolares y hay una escasa articulación de la escuela, del colegio con el sistema de protección, con los servicios de protección, esas ya son señales de riesgo institucional. Si a esas le añadimos una especie de señales de riesgo de la comunidad, del contexto, ¿no es cierto?, en donde se normalizan las burlas reiteradas de carácter sexual, donde se normalizan las expresiones sexistas o humillantes, cuando hay escasa solidaridad entre pares, ¿no? O entre familias, cuando hay presencia, cuando no hay rutas seguras de transporte, ¿no? O cuando hay contextos de pobreza extrema o alta exposición a la violencia digital, estamos hablando de una cultura, de un contexto que es favorable a la normalización de las situaciones de violencia y más aún la violencia sexual que ocurre en las unidades educativas. ¿Qué transformaciones deberían implementarse posiblemente con el carácter urgente en la LOEI para que los protocolos de prevención y los de denuncia funcionen realmente en los territorios? Yo soy bastante convencida, como lo está el Movimiento Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de que en el caso de nuestro país contamos con abundante normativa desde la Constitución que usted señaló con mucha propiedad, la ley de educación, los protocolos, las normativas que están aprobadas, además de
instrumentos internacionales de derechos humanos que son de obligatoria aplicación, digamos, en nuestro entorno nacional. Creo que tenemos suficiente normativa, suficiente desarrollo teórico y operativo. Me refiero a qué estrategias debe implementar el sistema educativo. Lo que hace falta realmente es un una asignación presupuestaria obligatoria, prioritaria, para poner en marcha una serie de estrategias para la prevención y erradicación de la violencia sexual. Yo me quiero referir a una de ellas, que es la participación infantil. Las últimas encuestas que yo recuerdo que se hacían de manera sistemática en el Ecuador son de los años 90. Las hacía Defensa de los Niños Internacional. Había una política sistemática de recopilación, de información, de opinión de los niños, niñas y adolescentes escolarizados, ¿no? Y uno de los temas que se solían consultar era referido a la seguridad, al buen trato, a la violencia, ¿no? Entonces, cuando se hacen encuestas, cuando se hacen mecanismos de participación y garantizamos la participación de los niños, niñas y adolescentes, podemos tener, ¿no es cierto?, información clave. Una encuesta que se hizo en el año 2024, llamada Tu voz, tus derechos, como digo, en el año 2024, que tuvo el apoyo del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional para la Igualdad y World Vision, en la que participaron más de 60.000 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, mostraba que el 15,9% de los estudiantes había reportado conocer casos de violencia dentro del entorno educativo. El 8,8% indicó no sentirse seguro en la escuela y el 12,4% prefirió no responder sobre si se siente o no seguro en la escuela. ¿Por qué es importante consultar la voz y la opinión de los niños, niñas y adolescentes? Precisamente para destinar recursos prioritarios oportunos para una implementación de una política pública destinada a la capacitación docente, a la identificación temprana de señales de riesgo, de alarma, a la participación de los niños, niñas y adolescentes en la detección, en la información de estas señales de riesgo e incluso diría yo, para la conformación de comités escolares, ¿no es cierto? Digamos así, tripartitos, ¿no? Escuela, familia e infancia y adolescencia para hacer la vigilancia de esta política pública. Solo así creo yo que podríamos realmente dar un paso adicional a todos aquellos que el Estado ecuatoriano ha dado para erradicar este fenómeno del ámbito escolar. Por la presunción de inocencia que es necesaria en el sistema de justicia, por la protección de las víctimas, que en muchos casos son incluso menores de edad. No se habla abiertamente de casos concretos, pero en Cuenca es necesario, pues es un caso que las propias autoridades educativas se han encargado de divulgar a través de los medios de comunicación. Quisiéramos preguntarle si conoce usted algo sobre este caso en la unidad educativa Carlos Crespi, en donde se suspendieron las clases presenciales por una denuncia de agresión. En este caso se habría caído en muchas de las omisiones de el Estado, incluyendo este criterio equivocado de pensar que con proteger la privacidad, el nombre del establecimiento se gana algo, pero la situación allí, de acuerdo con los informes, se fue más bien agravando al punto de convertirse en un problema vox populi de conocimiento público. ¿Qué revela esta reacción institucional sobre la capacidad real del Estado para prevenir en el momento adecuado y no solamente reaccionar cuando las cosas están dadas? Yo creo que su pregunta, muy bien contextualizada y sustentada, muestra esta debilidad institucional, eh, estatal, ¿no? De actuar con debida diligencia, no solo para atender, para investigar, sino para prevenir.
y tengo yo que hacer una rectificación frente a la pregunta anterior que usted me Ujú. hacía. Yo hablaba de que el país tiene suficiente normativa con relación a la prevención y a la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, pero debo reconocer que en la actualidad contamos con un código de la niñez y adolescencia que respecto de las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes tiene una dificultad. El procedimiento para el otorgamiento de medidas de protección, tengo yo la impresión de que resulta ser caduco. Si lo comparamos con el procedimiento para el otorgamiento de medidas de protección que contiene la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Código de la Niñez y Adolescencia, que es del año 2003, tiene un procedimiento que a todas luces no es un procedimiento oportuno ni está basado en el interés superior del niño. ¿A Claro, qué me se refiero? ha determinado y por eso las propias autoridades señalan que ha habido fallas de supervisión, encubrimiento, revictimización, silencio institucional. Tan es así que la medida, ¿no es cierto?, que se ha adoptado en este caso es la suspensión de la presencialidad, ¿no es cierto?, y la adopción de una medida de asistencia a clases virtuales, pero si bien esta medida podría ser positiva en cuanto a que reduce el contacto, ¿no es cierto?, de las víctimas y los presuntos agresores, de pronto disminuye temporalmente los riesgos mientras se investiga o permite de alguna manera reorganizar condiciones de seguridad institucional, en la práctica no es una medida estructural orientada, ¿no es cierto?, a prevenir futuras vulneraciones de derechos. Yo creo que medidas como esta tienen riesgos importantes porque interrumpe los procesos educativos y sociales, ¿no? De Sí, alguna manera además, puede además de haber alguna manera lo generaliza. No dejan de ser casos exactamente. puntuales, pero esto nos lleva a preguntarnos cómo debería estructurarse para no llegar a estos extremos un sistema de acompañamiento psicológico, de acompañamiento comunitario que evite la revictimización, la generalización del caso, que atienda el impacto emocional en toda la comunidad escolar, sin llegar a estas situaciones extremas. Las unidades educativas necesariamente tienen que organizarse de otra manera. ¿A qué me refiero con esto, no? Las familias, los niños, niñas y adolescentes tienen necesariamente que contar con mecanismos claros de reporte, denuncia, seguros, confidenciales y accesibles para todos los estudiantes. Hace poco compartía con una compañera me compartía, una colega me compartía un mecanismo que tiene la Universidad Politécnica Salesiana para denunciar la violencia, pero garantizando, ¿no es cierto?, la seguridad y la confidencialidad e incluso la accesibilidad de quien quiere denunciar. Mientras no tengamos mecanismos de reporte confidenciales, seguros, además accesibles, que no presenten trabas, va a ser muy difícil, por ejemplo, que la gente se anime a denunciar. E incluso, mientras no tengamos equipos escolares de vigilancia y protección, como decía yo, integrados por equipos docentes, personal de orientación, autoridades, familia e incluso representantes de los propios niños, niñas y adolescentes, que puedan monitorear las acciones de política pública, ¿no es cierto?, y de programas concretos que haga la unidad educativa, no podríamos estar hablando de una integralidad. Además, yo quisiera ser reiterativa, mientras no tengamos mecanismos periódicos de escucha y participación estudiantil, va a ser muy difícil eh, comprometer a todos, ¿no?, en la erradicación de esta problemática. Pero finalmente, digamos, no finalmente, pero uno de los elementos claves es garantizar una permanente capacitación y sensibilización del personal docente. Mientras el personal docente esté sometido a la idea de que se debe
garantizar el silencio frente a una denuncia de un colega, haciendo espíritu de cuerpo, desconociendo la participación estudiantil, desconociendo el testimonio de quienes son afectadas y afectados, ¿no es cierto? Vamos a tener espacios que no van a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, el derecho a su integridad sexual y el derecho a una vida totalmente libre de violencia. Hay problemas mucho más graves que viven otras ciudades del país sin disminuir lo delicado de estas agresiones en nuestro medio, pero no se llega a esas etapas que se están dando ya en otras provincias, en otras ciudades del país. El reclutamiento criminal que se hace de niños, niñas, adolescentes. Hay un informe legislativo muy grave, muy delicado sobre este tema que reconoce que la captación ocurre en escuelas y en entornos digitales, con no solamente adolescentes y niños, diríamos que con infantes desde los 8 años de edad que son atraídos por las bandas criminales. Sí, cada vez más la problemática de la violencia cuando no tiene un compromiso estatal serio de implementación presupuestada de una política pública, lo que hace es incrementar, ¿no es cierto?, complejizar las problemáticas de la violencia. Junto a las problemáticas que usted menciona, yo no quisiera dejar de lado que, digamos, en la cultura escolar se ha normalizado, por ejemplo, eh, qué sé yo, bromas sexistas, se naturaliza el abuso, se naturaliza la dominación, la discriminación, el bullying, etcétera, ¿no? Estas son problemáticas que de alguna manera pasan desapercibidas porque no son problemáticas, entre comillas, complejas relacionadas con el crimen organizado, pero las que usted señala necesariamente están conectados a la vida cotidiana de la gente. Es decir, esas problemáticas se están complejizando porque además la cultura no ha sido permeada suficientemente para erradicar esta violencia que de alguna manera la llamamos como violencia de baja intensidad. Ya nosotros tenemos las evidencias de casos que llegan a ser denunciados, pero la violencia es algo que está permeando transversalmente la cultura, ¿no es cierto? Está siendo normalizada y sin desconocer estas problemáticas, como digo, que cada vez más están afectando los derechos de los niños, de las familias, de sus comunidades, hay que prestarle atención a estas microviolencias, a estas violencias de baja intensidad, que son las que siguen haciendo que la cultura predisponga a la expresión de cada vez más grandes formas de violencia. El informe legislativo, y esto está tratando la Asamblea justamente ya en estos días, habla de la necesidad de una protección digital integral en los establecimientos educativos de Ecuador. ¿Es suficiente o se requiere un enfoque más amplio del control en los centros educativos, sistemas que incluyan esto de la alfabetización digital, la corresponsabilidad familiar, la vigilancia comunitaria? Efectivamente, su pregunta trae también ya la respuesta. Desde un enfoque de derechos humanos, podríamos decir que lo que pasa en un entorno, que este caso sería el entorno digital, no puede estar desconectado de lo que sucede en otros entornos, ¿no? A mí me parecería que siempre y cuando le podamos dar una respuesta integral a esta problemática, con participación de familia, con participación de niños, niñas y adolescentes, con participación de organizaciones sociales y el propio movimiento social en un debate nacional sobre los mecanismos de prevención, sobre los mecanismos de protección. eh, Solo así podríamos estar nosotros hablando de una respuesta integral al fenómeno. Si no, nos vamos a quedar con la idea de que hay que regular este entorno tan difícil de regular como es el entorno digital, cuando estamos básicamente asistiendo a una especie de imposición, voy a usar una palabra fuerte,
neocolonial, ¿no es cierto?, de herramientas digitales, ¿no? Hoy en día, niños, niñas y adolescentes pueden acceder a una serie de herramientas, incluso educativas, que lo que hacen es básicamente imponer una visión mundial, ¿no es cierto?, sobre la sociedad, la vida y la cultura, cuando estamos básicamente sin poder reconectar los vínculos sociales, los lazos comunitarios, ¿no? Que este momento están cada vez más debilitados y que son un medio y un contexto favorable a la ocurrencia de estos fenómenos, de la violencia que se acrecenta en cada uno de estos entornos. Pensando en el Ecuador, no solamente en nuestra ciudad y provincia, ¿cuáles considera usted son los principales obstáculos políticos, culturales, idiosincráticos, inclusive, para avanzar hacia un sistema nacional de cuidado y protección de la niñez, con enfoque de género actual, moderno? Al Estado al Estado le interesa que las familias sigan sobrecargadas, ¿no es cierto?, llevando sobre sus hombros el peso de las labores de cuidado. Y cuando digo familias, me refiero básicamente a las mujeres o mayoritariamente a las mujeres. La política pública sobre cuidado, que cada vez está debilitada en nuestro país, tiene en este caso a las mujeres como las eh, principales responsables o a quienes la sociedad les ha responsabilizado fundamentalmente del cuidado. Al Estado le interesa que siga este modelo familiarista en torno al cuidado. El Estado no asume la responsabilidad fundamental de garantizar políticas de cuidado. Me refiero a políticas de, por ejemplo, dinero para cuidar, políticas de tiempo para cuidar, políticas de servicios de cuidado. ¿Ya? Cada vez más son eh, difíciles de acceder a este tipo de políticas. Y esto pasa también porque las prioridades político-partidistas no pasan por ahí. Los temas de cuidado de niños, niñas, adolescentes, de personas adultas mayores, de personas con enfermedades catastróficas, de personas con discapacidad, entre otras, no forman parte de las prioridades de la política ecuatoriana. La política de cuidado sigue teniendo en nuestro país un déficit y una deuda. Mientras no se asigne, como digo, la importancia y la prioridad para la implementación de sistemas integrales de cuidado, vamos a seguir viendo que son las familias ecuatorianas, las comunidades y, en este caso, las mujeres fundamentalmente, las que se siguen sobrecargando con estas responsabilidades que deberían ser parte, como usted bien señaló, del Estado ecuatoriano y por supuesto de la comunidad en general también. Para finalizar, ante esta profusión de leyes, reglamentos, normas y honestas preocupaciones que existen en la sociedad, ¿qué hacer para que todo esto no se quede en un catálogo de buenas intenciones? El- la respuesta puede estar en la organización social. Por ejemplo, nuestra ciudad y otras partes del país ha dado ejemplo y muestra de que la organización social y comunitaria es clave para demandar del poder del Estado, de los políticos, de quienes se encuentran en este momento ocupando cargos fundamentales de conducción del país, primero para demandar de ellos un alto a intereses extractivistas, intereses de beneficio de élites económicas, ¿no? El caso del agua es un ejemplo, pero la organización social y comunitaria también se requiere para exigir del poder político la priorización de este tipo de demandas ciudadanas, por ejemplo, en el legislativo, en el sector gubernamental. ¿Por qué no decirlo también en los gobiernos locales, en los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Solo la organización social permitirá arrancar decisiones de política pública en este sentido. Bien, realmente es un tema que tiene que ser asumido
por la sociedad de manera global. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Para mí es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Declaraciones de la doctora Catalina Mendoza, académica, experta en género e igualdad.